Dios les bendiga, ya estamos aquí en una voz del cielo, en Radio Master, y vamos a estar hablando sobre el tema cómo vencer las tentaciones. Eso es muy importante y vamos a estar explicando a la manera de la Biblia, de cómo vencer las tentaciones. Hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, que al recibir a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, al elegir ponernos bajo su mandato, su reinado, nuestro espíritu renació por la presencia del Espíritu Santo que viene a unirse a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Y entonces se produce la obra regeneradora del Espíritu Santo que comienza a transformar desde adentro a uno. Jesús dice: desde adentro del corazón salen los malos pensamientos, todos los pecados salen desde adentro. Y desde adentro es donde Jesús comienza a transformarnos. Recibimos una nueva naturaleza que ama a Dios, ama la justicia y ama a la santidad. Entonces, vamos a leer Colosenses 1:27. El apóstol Pablo está hablando de esta misma experiencia. Dice: pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Lo que habían recibido de Jesús los judíos también era para los gentiles. Y el secreto es este: Cristo vive en ustedes. Y esto le da la seguridad de que participarán de su gloria para siempre. Cristo debe entrar en tu corazón para ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, tener salvación y tener vida eterna. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener amistad. Y la misma palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, a esos les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo en el corazón a través de una oración, y viene Jesús, viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:7, dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El espíritu de uno se une al Espíritu Santo de Dios. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces dice: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde? En la cruz. Vino y dejó su gloria y vino a pagar nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A los que lo reciben, a los que se someten a ser discípulos de él, a aquellos que toman la decisión de seguirle y se han arrepentido de sus pecados, Jesús los transforma en verdaderos hijos de Dios y les da el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Eso le está diciendo a personas de la iglesia de Corinto, cristianos, que vivían mal, vivían, digamos así, desordenadamente, y a pesar de que tenían el Espíritu Santo, no se daban cuenta, claro, nunca habían entendido todas estas cosas del Espíritu Santo como muchos cristianos hoy. Entonces dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes? El Espíritu Santo vive en aquel que es un verdadero cristiano y les fue dado por Dios. Y ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y 1 Corintios 3:16 dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios
y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, en varios pasajes de la palabra de Dios dice que el cristiano tiene el Espíritu Santo y es un templo del Espíritu Santo de Dios. Pero aunque este nuevo nacimiento del Espíritu Santo sucedió instantáneamente por la fe en la obra expiatoria de Cristo a favor nuestro, el alma tiene que ser renovada a su semejanza por un proceso de santificación. Hemos visto que las inclinaciones pecaminosas del alma son llamadas en la Biblia la carne. La naturaleza carnal no ha sido extirpada totalmente, sino que convive con la naturaleza espiritual. Por esto es que siendo un hijo de Dios, nacido de nuevo, todavía experimentamos tentaciones, es decir, impulsos indeseados hacia el pecado, y encuentras que tu naturaleza carnal responde todavía a esa tentación. Pues solo en la medida en que tu espíritu, tu naturaleza espiritual, se fortalezca y tome el control de tu vida, serás más y más victorioso sobre la tentación y el pecado. Y vamos a ver algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre la tentación. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Uno cuando recibe el Espíritu Santo capta la voz de Dios, capta lo que es bueno, lo que es malo. El Espíritu Santo empieza a enseñar aquellas cosas a nuestra mente que Jesús mismo enseñó, y a veces personas que no han leído mucho la Biblia, pero sí se han convertido a Cristo, disciernen qué es lo bueno y qué es lo malo, y lo que debería decir la Biblia, y yo les digo, no, es que eso dice la palabra de Dios, y cómo lo sabía, y no sé, algo que me salió de adentro, dice, ¿no? Y es la enseñanza del Espíritu Santo que recuerda todas las cosas que Jesús ha enseñado en la palabra de Dios, que ha quedado registrada allí, y otras cosas también. Entonces dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, nuestra lucha, ¿contra quién es? Bueno, nuestra naturaleza pecaminosa, contra el mundo corrompido y contra el diablo y sus ángeles caídos, que son los demonios. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. El diablo es real y tiene miles y miles de demonios, millones, y tiene demonios asignados para hacer caer a las personas en pecado y llevarlas al infierno, o mantenerlas en la ignorancia total de Dios, o que le pasen cosas, qué sé yo, que una persona, por ejemplo, cuando va a la iglesia, otra no la saluda, o se encuentra con alguien que, digamos, que no le simpatiza, entonces decide no ir nunca más, cosas así, para que se alejen de Dios y entonces se vayan al infierno y Él pueda torturar eternamente a esa persona. Esto es una guerra espiritual. Entonces, como en toda guerra de esa época se usaba armadura, dice, póngase toda la armadura de Dios para mantenerse firme con las estrategias del diablo. Escuche bien, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestro enemigo no es nuestro jefe, nuestro contrincante en el fútbol y todo eso. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades
del mundo invisible. Hay una escala de autoridades, así como hay en un país gobernadores, presidentes, todo eso, también en el mundo espiritual de maldad, también en el mundo espiritual de Dios. Hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etc. Entonces dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, y ya vamos a estar viendo cuál es la armadura de Dios. Y 1 Juan 2:16 dice, ¿de dónde vienen las tentaciones? Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. O sea que tenemos tres enemigos. Lo que es el sistema mundial, el sistema pecaminoso mundial, nosotros mismos, nuestra alma completamente, que no ha sido completamente regenerada, nuestra alma que no ha sido cambiada, que lucha contra los deseos del Espíritu Santo, y también el diablo y sus ángeles con todo su poder. Si ustedes supieran de la realidad de todo esto, nosotros hemos expulsado demonios de muchísimas personas, exorcismos, hemos visto demonios hablar, hemos visto demonios que le levantan a las personas así, levitando, personas que se mueven como una víbora entre medio de sillas, así que es imposible que alguien, por más atleta que sea, haga eso. Hablar mujeres con voz de hombre, hablar directamente, los demonios hablan y se los echa en el nombre de Jesús de las personas. Mucha gente está oprimida, mucha gente está endemoniada y no lo sabe, y Dios ha dado su Espíritu Santo, que es el poder más grande que una persona puede tener, y solamente puede tener ese poder un cristiano, para liberar a aquellas personas que ya están poseídas por los demonios. No todas están poseídas por los demonios, otros están siendo tentados por los demonios, otros están siendo engañados por los demonios. Aquel que vive en adulterio, que vive juntado, que vive, no sabe que si muere en esa condición va a ir al infierno. Entonces debe arrepentirse, y estamos nosotros para decirle que se arrepientan de esos pecados. Aquel que vive en corrupción, o que vive estafando, o cualquier otro pecado, si no se arrepiente y deja ese pecado y muere, va al infierno eterno, que Dios lo hizo para el diablo y sus demonios, y no para los hombres. Pero aquel que quiera seguir al diablo y a sus demonios y no tener en cuenta a Dios y seguir, digamos así, empecinado en sus pecados, a veces por ignorancia, a veces porque ni siquiera piensa que está en pecado, pero hay que advertirles que hay una salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a un corte y seguimos.